¿Alguna vez hemos sentido la presencia de Dios en nuestras vidas? Si nos ponemos a pensar, seguramente en distintos momentos Dios se nos ha manifestado. ¿Y cuál ha sido o cuál habrá sido nuestra actitud? ¿Cómo hemos respondido ante esta presencia de Dios? Por supuesto, los momentos fundamentales son cuando recibimos los sacramentos. En nuestro bautizo, Dios se ha manifestado a nosotros. Como éramos pequeños, tal vez no éramos tan conscientes. Cuando hemos recibido el sacramento de la confirmación, sí, ahí éramos conscientes y le hemos dicho sí. Pero ¿qué tan consciente ha sido ese sí? Y cada vez que nosotros venimos y participamos de la Santa Misa, también Dios se nos manifiesta. Y en la Eucaristía se hace uno con nosotros. Y cada vez que comulgamos, le decimos que sí. Las lecturas de hoy, particularmente la primera lectura del profeta Isaías y el Evangelio, nos hablan de dos experiencias similares, la del profeta Isaías y la de Pedro. Ambos experimentan la presencia de Dios. Isaías, que experimenta la presencia de Dios en su santidad, en el 3 veces santo, 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 y que nosotros cantamos siempre en la misa. ¿Sí? Experimenta esa presencia de Dios en su santidad. Y cuando ve la santidad de Dios, se ve a sí mismo y se reconoce impuro. Alguien pecador, como él dice, hombre de labios impuros. Es decir, reconoce su humanidad, sus debilidades, pero no es para desanimarse, ni para desmotivarse en su fe, sino al contrario. Al reconocer su debilidad, su humanidad, experimenta el amor de Dios que le perdona, que le toca, que le purifica. Y ante esta experiencia no puede decir sino: aquí estoy para hacer tu voluntad. Ante la pregunta de Dios, ¿a quién enviaré? Y él dice: aquí estoy yo, envíame. Es decir, en Isaías, el descubrir la presencia de Dios, el descubrir su santidad y experimentar su perdón, necesariamente conlleva a la misión, al servicio, a hacer lo que Dios quiere. Y lo mismo vemos en Pedro. Pedro, un pescador experimentado, que conocía muy bien el mar y las técnicas de cómo pescar. Pone en práctica todo su conocimiento y con él sus compañeros que también eran pescadores y no pescan nada. Muchas veces aquello que nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, no siempre es así. Cuando Jesús les pregunta si han pescado, la respuesta es no. Les manda de nuevo al mar. Vayan al mar y echen las redes por al otro lado. Si Pedro y los otros hubieran sido un poquito soberbios, le hubieran dicho: ¿qué sabes de la pesca? ¿Perteneces a una familia de carpinteros? ¿Estás más relacionado con la agricultura? ¿Que nos vienes a enseñar a nosotros que somos pescadores de cómo pescar? Además, la pesca se hace de noche, no de día, y ya era de día.
Sin embargo, obedece. Y van y pescan, y esa pesca es abundante, es generosa. No pueden solos, tienen que pedir ayuda. Y Pedro reconoce en esto la grandeza de Jesús. Y no es que va y le agradece, como podría hacerlo cualquiera. Va, se arrodilla ante Jesús y le dice: apártate de mí, que soy un pecador. Es decir, reconoce la presencia de Dios, y en la presencia de Dios reconoce su humanidad, su pequeñez, por lo tanto su pecado. Y de ahí que puede decirle: apártate de mí, que soy un pecador, tú no eres digno de estar cerca de mí, por lo que yo soy. Y sin embargo Jesús le envía a la misión, y no solo a él, sino también a los demás. Serán pescadores de hombres. La presencia de Dios que experimentamos nos lleva al perdón. Siempre que nosotros experimentamos la presencia de Dios, vamos a experimentar su perdón. Dios nunca se manifiesta para condenarnos, para acusarnos, para rechazarnos, aunque a veces nosotros pensemos así, como en la parábola del hijo pródigo. Este hijo que se apartó tenía un discurso bien aprendido para decir: yo no merezco ser hijo tuyo. Y muchas veces también nosotros pensamos de este modo. Nos alejamos de Dios porque no nos sentimos dignos. De ahí que en nuestras iglesias cada vez haya menos gente. Y no muchos porque no tengan fe, sino precisamente porque en su fe se sienten indignos y creen que no son dignos de venir a la iglesia y de presentarse ante Dios. Y algunos ayudan a esto todavía cuando dicen: ¿a qué vas a ir a la iglesia si vos eres un pecador? No vayas. Y es al revés. Mientras más indignos nos consideremos, mientras más veces hayamos sentido que nos hemos alejado de Dios, es cuando tenemos que acercarnos, cuando tenemos que buscar los sacramentos, de modo muy particular el sacramento de la reconciliación, pero también vivir los otros sacramentos como el de la Eucaristía, en el que Dios nos perdona. No cuestiona, no pregunta, Dios nos perdona. Y si vivimos y experimentamos sinceramente ese perdón, diremos como Isaías: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, envíame. ¿Y cuál será la voluntad de Dios? Sin duda, la primera es rechazar el mal y, como consecuencia lógica, buscar el bien. Y de ahí en más todavía nos llamará al compromiso, como a Pedro y sus compañeros, y nos invita a ser pescadores de hombres, nos invita al compromiso, nos muestra el camino que tiene sentido. El camino que tiene sentido es siempre aquel que busca dar la vida, no aquel el que busca pasar la vida, porque a veces nuestra vida la vivimos simplemente para pasarlo bien, divertirnos, descansar. El mínimo esfuerzo, el mínimo sacrificio, eso es pasar la vida. Y no estamos aquí para pasar la vida, estamos aquí para que nuestra vida tenga sentido, y solo tiene sentido cuando somos capaces de darlo. Pedro podía tranquilamente haber pasado su vida siendo un pescador y vivir de la pesca. Sin embargo, ante la presencia de Jesús, acepta la invitación y deja las redes y se hace el pescador de hombres. Un hombre humilde con poca formación e incluso poquito rudo de pensamiento, es capaz de transformar corazones, porque sabe que no está solo, sino es Dios que actúa en él y con él. Y también
está en nosotros, actúa en nosotros y con nosotros. Dios siempre nos llama a la misión. La misa, la Eucaristía, también tiene este carácter. Cada misa es un envío. Dios en cada Eucaristía que celebramos nos envía. Y espera de nosotros la respuesta: aquí estoy, envíame. Y que podamos descubrir qué es lo que tenemos que hacer en nuestra familia, en nuestro ambiente laboral, con los vecinos, en la comunidad. Es decir, descubriremos aquello que tenemos que hacer. Pescar hombres quiere decir servirles, animarles, entusiasmarles, acompañarles, ayudarles a que la vida de ellos también tenga sentido desde la perspectiva de la fe. Entonces, que nosotros, que nuestra fe venimos en la Eucaristía, podamos también experimentar su presencia, que nos abramos al misterio de Dios, que experimentemos también su amor misericordioso y que escuchemos el llamado que nos hace a la misión, y que el mismo Señor nos fortalezca para que nosotros podamos hacer siempre el bien.